cuando lo espiritual se convierte en espectáculo, cuando hablamos de Dios, pero ya no lo buscamos. Este es el punto donde muchos creyentes cruzan una línea invisible. Siguen en movimiento, pero se han detenido espiritualmente. Siguen activos en lo externo, pero internamente el altar está vacío. El siguiente hábito 11 es hablar mucho de Dios, pero no hablar con Dios. En una época donde se comparte contenido bíblico en redes sociales, donde las frases cristianas están en todas partes, puede parecer que el hablar de Dios es sinónimo de tener una relación con Él, pero no lo es. Hay cristianos que saben aconsejar, enseñar, predicar y compartir versículos todo el día, pero cuando llega el momento de orar callan, no porque no puedan, sino porque ya no lo hacen. Proverbios 10:19 dice, en las muchas palabras, no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Hablar de Dios sin buscarlo termina vaciando el alma. Puedes llenar a otros con tus palabras y quedarte seco por dentro. Puede sonar bíblico, pero estar desconectado del espíritu. La vida cristiana no se sostiene por discursos. El hábito 12 es confiar más en libros cristianos que en la Biblia misma. Hoy hay miles de libros devocionales, recursos de crecimiento espiritual y muchos son buenos, edificantes y útiles, pero nada, absolutamente nada, debe sustituir la palabra de Dios. Jeremías 15:16 dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. La palabra no solo instruye, alimenta, es vida, es espada, es luz. Cuando tu fuente principal de revelación espiritual son las opiniones humanas, por más sabias que parezcan, estás en peligro. La Biblia no necesita complemento, necesita ser leída, creída y obedecida. Es triste ver cristianos que conocen las frases de sus autores favoritos, pero no pueden citar un pasaje completo, con contexto. No, es que los libros estén mal, es que si los libros ocupan el lugar que solo debe tener la escritura, te estás desviando. El hábito 13 es llenarse de actividades cristianas, pero no practicar la obediencia. Este hábito es silencioso, pero muy común. Hay quienes no se pierden una reunión, una transmisión, un evento. Están en todos los grupos, en todos los ministerios, pero sus vidas siguen iguales. No hay fruto, no hay cambios. Escuchan mucho, pero no aplican. Santiago 1:22 dice claramente, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. La rutina espiritual no garantiza transformación. Puedes estar sobrealimentado de conocimiento, pero espiritualmente desnutrido si no vives lo que sabes. El Evangelio del agua y el Espíritu no es una teoría, es vida práctica, es perdón, es servicio, es obediencia, es renuncia. El que solo escucha se engaña. El hábito 14 es ayunar para manipular a Dios, no para rendirse a Él. No es obligar a Dios a hacer lo que yo quiero. Marcos 2:19-20, Marcos 21:22. Los cristianos necesitan renovar sus mentes. Nacimos de nuevo por creer en el Evangelio del agua y el Espíritu. El Señor llegó a este mundo para salvarnos de los pecados y se llevó nuestros pecados al ser bautizado por Juan el Bautista. Esta es la verdadera realidad. Por lo tanto, no hay ningún pecado en nuestros corazones. ¿Hay alguna razón por la que deberíamos poner vino nuevo en odres nuevos? ¿Por qué deberían ser odres nuevos cuando podemos poner vino nuevo en odres viejo? Si ustedes intentan comprender la palabra de Dios desde un punto de vista mundano, terminarán con más preguntas en su cabeza. Pero si ustedes reflexionan sobre la palabra de Dios por la fe, confiando en la justicia de Dios, lo pueden comprender espiritualmente. Muchos han caído en la trampa de usar el ayuno como una fórmula mágica para obtener respuestas rápidas, para que sus planes sean respuestas aprobadas o para forzar puertas. Pero Isaías 58 corrige esta mentalidad desde la raíz. El versículo 6 pregunta, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los de opresión y dejar libres a los quebrantados. El verdadero ayuno humilla, purifica, transforma. Llegamos al hábito 15,
uno de los más comunes hoy. Buscar siempre nuevas revelaciones, pero ignorarlas. Instrucciones básicas. Hay cristianos fascinados por lo profundo, lo místico, lo nuevo. Buscan profecías, visiones, palabras rema, enseñanzas inéditas. Pero lo básico sigue sin ser obedecido. No oran, no perdonan, no confiesan su pecado, no practican el amor. Hebreos 5:12 reprende esta actitud, debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. El deseo de profundizar no es malo, pero cuando el hombre por lo nuevo reemplaza la obediencia a lo que ya sabes, estás en peligro. No puedes recibir más si no aplicas lo anterior. El crecimiento real no se mide por lo que sabes, sino por lo que haces con lo que sabes. Este acto nos lleva a una realidad más seria. No solo estamos hablando de hábitos que enfrían la relación con Dios, sino de prácticas que pueden simular espiritualidad, mientras el corazón permanece sin redención. Lo más alarmante es que estos comportamientos son celebrados en muchas comunidades. El que más habla es considerado el más maduro, el que más libros lee es visto como sabio, el más activo es visto como el más comprometido, pero en el reino de Dios, las medidas son otras. Dios no se impresiona con volumen, con información, ni con agenda llena. Él mira el corazón. Jesús advirtió en Mateo 7:21. No, todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Los que entran en el reino de los cielos por la voluntad del Señor son los mismos que han recibido la remisión de los pecados al creer en el Evangelio del agua y el Espíritu. Los santos son los que creen el Evangelio del agua y el Espíritu. El fruto que se obtiene como resultado de creer en el Evangelio del agua y el Espíritu es el ser remitido de todos los pecados y convertirse en justos. Por tanto, solo aquellos que hacen la voluntad de Dios Padre pueden entrar en el cielo. Debemos entender la razón por la que nuestro Señor dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Este pasaje nos confronta porque muestra que hay quienes profetizan, echan fuera demonios, hacen milagros y, aún así no conocen a Dios. ¿Por qué? Porque nunca hubo obediencia, nunca hubo redención, nunca hubo una verdadera relación con Cristo como Señor. Estos 5 hábitos nos desafían a revisar nuestra fe. 2 de Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? No, en la superficie, sino en lo profundo, no para vivir en temor, sino para vivir en verdad. No podemos conformarnos con lo aparente. Es tiempo de volver a lo esencial, de dejar los adornos religiosos y regresar a una fe verdadera, obediente, apasionada. Si algo de esto está en ti, no lo niegues. Llévalo a los pies de Cristo. Él no te rechaza. Él te llama a volver, a limpiar el altar, a buscarlo en espíritu y en verdad. Hay una señal silenciosa que marca el principio del fin en la vida espiritual. Cuando ya nada te sacude, cuando escuchas mensajes como este y no sientes nada, no hay quebranto, no hay carga, no hay lágrimas, solo una afirmación fría. Esto no es para mí. Ese es el verdadero peligro. No es haber fallado, es haber dejado de sentir, es vivir rodeado de contenido cristiano, escuchar la palabra constantemente, pero sin permitir que ésta penetre. Es volverse resistente al espíritu, constantemente, endurecido por la rutina, anestesiado por la costumbre. En Hebreos 3:15, está escrito, si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Qué haces cuando Dios te habla pero no respondes? ¿Qué ocurre cuando el Espíritu Santo te confronta y tú ignoras el llamado? Lo que empieza como una simple indiferencia se convierte en insensibilidad y luego, en rebeldía disfrazada de madurez. Es entonces cuando los hábitos que parecían espirituales ya no solo te alejan, sino que te enfrían hasta dejarte inmóvil, sin dirección y sin hambre. No has negado tu fe, pero ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu fuego? ¿Dónde
está tu urgencia por buscar a Dios como lo hacías al principio. Apocalipsis 2, 4-5. Lo dice con claridad. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Este texto no se dirige a un pecador sin Dios. Se dirige a una iglesia que tenía luz, pero había perdido el amor original. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que habían fallado en guardar el Evangelio del agua y el Espíritu que les había permitido ser liberado de una vez y para siempre de todos sus pecados por su aceptación y su fe en el Señor. El haber abandonado el Evangelio del agua y el Espíritu, por otro lado, significa que ellos habían permitido falsas enseñanzas y otras evangelios en su iglesia. Entonces, ¿cuáles eran esas enseñanzas y evangelios? Eran las filosofías mundanas y las ideologías humanistas. Estas cosas aún permanecen en contra de la verdad de la salvación que Dios ha dado a la humanidad.